La paz esté con ustedes. Amigos, nuestra primera lectura contiene un pequeño pasaje maravilloso de la ley moral que Dios dio a Israel. Si revisan la Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, descubrirán que Israel es este pueblo estructurado de acuerdo a la ley, y podrían decir 3 tipos de ley. Dios le da ley litúrgica, ley ritual y ley moral a Israel. Deben alabarlo apropiadamente, deben vivir de un modo ritualmente puro y deben ser moralmente rectos. De estas 3 maneras se convertirían en el pueblo santo de Dios. Miren, por ejemplo, en el libro de Levítico se ve página tras página sobre la pureza de los rituales. Verán cómo salpicada la ley moral de punta a punta, pero mucho en Éxodo, mucho en Deuteronomio. La ley litúrgica también, Éxodo, Levítico, Números, todos tienen leyes litúrgicas. Tomás de Aquino, de paso, él estaba muy interesado en este asunto. Revisen la Summa Theologiae de Tomás. Está realmente interesado en estos preceptos legales del Antiguo Testamento y los llamó en su típico modo sucinto los preceptos ceremoniales, jurídicos y morales de la antigua ley. Así que me gustaría mirar un poquito estos 3 porque nuestra lectura tiene que ver con la ley moral, pero la deben situar en el contexto de las otras 2. Así que primero de todo, ley litúrgica. Dios quiere que Israel lo alabe de un modo particular. Quiere que su alabanza sea adecuada. Como le he dicho 1.000.000 de veces, Dios no necesita nuestra alabanza, Dios no necesita nada, sino que es una forma de moldear a Israel para que se convierta en un pueblo santo, que armonice con Dios. Así, por ejemplo, si miran en Éxodo, Levítico especialmente, verán se habla un montón sobre sacrificio, el modo adecuado de hacerlo. Escucharán sobre el tabernáculo, que eventualmente se transforma en el templo. Escucharán de sacerdotes y vestimentas, incluyendo turbantes, túnicas, mitras. Escucharán sobre la forma de ordenación sacerdotal. Como sacerdote, encuentro esa sección de la Biblia realmente fascinante, porque este ritual de ordenación por el que pasé muchos años atrás, sus raíces están aquí muy atrás en el Antiguo Testamento. Escucharán un montón sobre sangre y altares, allí es donde se realizaban los sacrificios. Escucharán de incienso, todas las formas entonces en que la vida litúrgica de Israel está estructurada. Ahora, respecto a la ley ritual, de nuevo, abran sus Biblias en el libro de Levítico y verán docenas y docenas de páginas sobre la ley ritual. Me refiero aquí a animales limpios y contaminados, los animales que está bien comer, los animales que no deberían comer, y cielos, tienen un montón de detalle en el libro de Levítico sobre eso. Escucharán sobre enfermedades de la piel, cosas sobre la superficie del cuerpo que los vuelven contaminados. Escucharán mucho sobre varios desechos corporales y todo eso que los hace ritualmente impuros, y cómo recuperar su pulcritud para el ritual. Y luego escucharán mucho sobre la ley moral. Esto es probablemente lo que mejor conocemos. Miren en el libro del Éxodo los 10 mandamientos. Son reiterados ya que estamos en una versión un tanto diferente en el libro del Deuteronomio. Una suerte de aplicación de los 10 mandamientos puede encontrarse en el libro del Levítico, pero a lo largo de todos estos textos encuentran prescripciones morales cómo el pueblo de Israel debe comportarse éticamente. De acuerdo. Aquí hay una cuestión interesante, pienso, para nosotros los creyentes de hoy. ¿Qué ha sucedido con toda esta ley del Antiguo Testamento? ¿Simplemente la obedecemos? ¿Está simplemente en boga? ¿Ha sido todo derogado? ¿Cuál es el estado hoy de todas estas leyes? Bueno, miren primero la ley litúrgica. Estoy hablándoles como un sacerdote católico, como un obispo católico. La Iglesia Católica ha preservado muchísimo de la vida litúrgica del antiguo Israel. Todas las cosas que recién mencioné, tabernáculo, templo, altar, sacrificio, incienso, sacerdocio, mitras, vestimentas, ordenación, lo tenemos todo. Todo eso fue incorporado en la Iglesia Católica, pero diría esto, dándole un enfoque nuevo y fresco, centrado en Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Es el verdadero Cordero del Sacrificio. ¿Qué es la cruz de Jesús? Ese es el verdadero altar. ¿Quién es el verdadero sumo sacerdote?
Cristo mismo que ofrece el sacrificio. ¿Qué es el incienso? Bueno, esa es la ofrenda que se eleva desde el Calvario que es agradable al Padre. Y luego, todo eso extendido al sacerdocio católico, que es simplemente una participación en el sacerdocio de Cristo. Así que esta parte de la ley antigua de Israel ha sido adoptada, canalizada, se le ha dado una nueva expresión en el catolicismo. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede con la ley ritual? Todo esto que habla de limpio y contaminado y animales que pueden o no pueden comerse y las personas que se vuelven contaminadas y que entonces son excluidas. Bueno, francamente en el cristianismo la mayoría de eso ha sido derogado. La mayoría se ha suprimido. Y pueden verlo en el Nuevo Testamento mismo. Recuerden el pasaje en donde Jesús dice, lo que hace impuro a un hombre es lo que sale de él, no lo que entra en él. Y al decir eso, escuchamos en el Evangelio, declara a todos los alimentos limpios. ¡Qué revolucionario fue eso para un judío del tiempo de Jesús! Extraordinario. Está yendo más allá del libro de Levítico. Declaró todas las cosas limpias. Recuerden esa gran escena, la encontrarán en los Hechos de los Apóstoles, cuando San Pedro tiene esa visión del lienzo descendiendo y que está lleno de todos esos diferentes animales, tanto limpios como contaminados, y escucha la voz de Dios que dice, mata y come. Pedro se resiste, es un judío piadoso, moldeado por el libro de Levítico, pero la voz repite 3 veces, mata y come. Miren en San Pablo, ¿cómo somos justificados? No por las obras de la ley, especialmente la ley de circuncisión, que era tan importante para el antiguo Israel. No por estas obras rituales de la ley, sino a través de Cristo. De todas estas maneras, el lado ritual de la ley fue en gran medida cancelado. Nos desplazamos más allá. Lo que entonces nos lleva a la ley moral. Y esa es nuestra lectura de hoy. Tomás de Aquino dice esto. La ley moral permanece en su lugar desde los tiempos antiguos a través de Cristo y a través de la vida de la Iglesia. La gran enseñanza moral de Israel permanece en boga, en efecto, a lo largo de los siglos. ¿Por qué? Porque representa estas grandes intuiciones perennes de la vida ética por las que nuestras vidas deberían estructurarse. Bueno, ese es el contexto para el pasaje de hoy. Escuchen ahora lo que se dice y quiero que escuchen qué relevante es. Por supuesto, para nuestra época, pero también, si pueden, escuchen qué extraña es esta enseñanza, cuán sorprendente permanece. No hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. ¿Qué escuchamos aquí? No solo la recomendación moral, no oprimas al extranjero, sino algo incluso más profundo, más duradero, propiamente esta empatía con el sufrimiento de otros. Ustedes también fueron oprimidos una vez en Egipto. ¿Recuerdan cómo fue eso? Usen esa memoria como base para su empatía con aquellos que sufren ahora. Ahora vean, quiero que vean esto. Lo damos por hecho porque hemos sido moldeados por este libro. Hemos sido moldeados en Occidente por la Biblia. Pero qué extraño era esto en el mundo antiguo. Miren, de nuevo, en obras como la Ilíada y la Odisea, miren a estos grandes textos del mundo antiguo. ¿Tener esta tremenda compasión por los oprimidos? Vamos. Fueron a menudo sociedades fundamentadas en el dominio de personajes poderosos. ¿Los pueblos son pobres y oprimidos? Bueno, qué lástima por ellos. Deberían convertirse en un personaje heroico. Y cómo eso es recuperado por un académico clásico del siglo XIX llamado Friedrich Nietzsche, quien vio a la ética bíblica como una ética de esclavos. No, Nietzsche recupera esa idea clásica de la voluntad de poder. La Biblia se posiciona contra ese enfoque. No hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. Empatía con aquellos que sufren. Amigos,
Si reconocen eso hoy, y deberían, está en la gente en su mejor versión, si lo reconocen, lo que están reconociendo es la Biblia, esta gran enseñanza moral que surge del antiguo Israel hasta la Iglesia y de este modo a la conciencia occidental. ¿Qué les parece esto? No explotes a las viudas ni a los huérfanos. Bueno, vean, ¿quiénes eran las viudas y los huérfanos en el mundo antiguo? Eran las personas más vulnerables que se puedan imaginar. Entonces esto es mucho antes de que tuviéramos algo parecido a los servicios sociales y todo eso. Si eres una viuda, has perdido tus medios de sustento. Si eres un huérfano, incluso peor. A menos que algún miembro de la familia sea lo suficientemente bueno como para albergarte, estás básicamente desamparado. No explotes a las viudas ni a los huérfanos. En otras palabras, utilizaré nuestras palabras, una opción preferencial por aquellos que son pobres y olvidados, marginados. No se enaltezcan en su propia autosuficiencia, sino que desde la empatía concéntrense en aquellos que son los más débiles y más vulnerables de la sociedad. Vean, amigos, si alguna vez decimos una sociedad es juzgada sobre la base del modo en que trata a los más débiles en su sociedad, eso es bíblico. No es una visión estándar, sea antigua o moderna. Es una moral bíblica expuesta. ¿Y qué tal el último tema? Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como usurero cargándole intereses. Bueno, ese es el fundamento de una enseñanza que ha durado siglos y siglos dentro de la Iglesia. Una enseñanza en contra de la usura del préstamo de dinero a interés. Quiero decir, todavía mantenemos candente en la vida de la Iglesia que nunca deberían extorsionar a las personas, nunca sacar ventaja de sus debilidades. Pero, ¿puedo decirles algo? Lo pueden encontrar en Tomás de Aquino, lo pueden encontrar en Ambrosio de Milán, lo pueden encontrar repetido en la carta encíclica más reciente del Papa Francisco, que aunque todos tenemos derecho a la propiedad privada, cuando se trata del uso de nuestros bienes, de nuestra propiedad, el bien común debe ser siempre lo fundamental. Ese es Tomás de Aquino. Esa no es una visión radical. Ambrosio de Milán es el que dijo famosamente: si tienes 2 camisas en tu armario, una te pertenece, la otra pertenece al hombre que no tiene camisa. Ese es el destino universal de los bienes. En términos de esta enseñanza, no extorsionen a la gente, no saquen ventaja de su debilidad económica, sino más bien compartan de su abundancia. ¿Ampliamente aceptado en el mundo clásico? No. ¿Ampliamente aceptado hoy? De ningún modo. ¿Surgido de la Biblia? Sí, efectivamente. El gran ceremonial, las grandes leyes litúrgicas de Israel, sí, todavía existen, diría, de una manera refinada en la Iglesia. Las leyes rituales, Cristo mismo, pienso, las derogó en gran medida. Ven a Pedro y a Pablo derogándolas. La ley moral permanece a través de los siglos hasta nuestros días. Permitan que esta ley, saquen sus Biblias, busquen este pasaje en el libro del Éxodo y permitan que la radicalidad de esta enseñanza, que tiene validez a través de los siglos, permitan que se sumerja en sus corazones incluso ahora, mientras esta enseñanza moral continúa moldeando al pueblo santo de Dios. Y que Dios los bendiga.